Pues arrancamos este nuevo vestuario con una persona, la podemos definir como una leyenda del deporte español porque lo es, pero Almudena Cid, si yo te pregunto, y esto me pasa con mucha gente, si yo te pregunto a día de hoy, ¿qué eres? ¿Tú qué eres hoy? Actriz. Actriz lo primero, Sí. a pesar de las 200.000 cosas más que has hecho, de escribir, de todo lo demás, actriz. Sí, sí, sí. Me ha costado tener esta respuesta inmediata, mucho tiempo, muchos años. ¿Y cómo es ese proceso de decir soy deportista, luego soy esta cosa de exdeportista que se queda en un limbo ahí hasta llegar a ser actriz? Pues primero es una travesía, porque cuando dejas lo que más amas, donde más te has sentido competente, donde sientes que tienes una valía y lo dejas encima conscientemente, es decir, hasta aquí, que creo que es el momento más agridulce de mi vida, es como que pierdes tu identidad. O sea, primero lo que sientes es una pérdida de identidad, empieza a cambiar todo, no tienes una entrenadora que te guíe tu vida, no tienes una protección que viene a ser médicos, fisios, psicólogos, toda esa estructura, y de repente te ves como abandonada, porque es una sensación de abandono. Luego, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que tu identidad de gimnasta sigue estando, porque tu forma de actuar en la vida se mide a través de cómo has visto la vida dentro del deporte y haces un traslado súper inmediato. Y entonces es una travesía dura, muy solitaria, a veces se antoja imposible, pero finalmente creo que empiezan a relucir y a salir todos esos valores adquiridos de supervivencia dentro del deporte. ¿Y de qué te sirvieron esos valores de supervivencia del deporte? ¿De qué te han servido en una vida de, pues, la que sea X, en tu caso de actriz, pero bueno, digamos una vida de civil? Pues mira, desde lo más básico y aparentemente insignificante, que ser una persona puntual, a la tolerancia y la paciencia, o sea, la tolerancia a la frustración y la paciencia ante determinados momentos y situaciones que se te dan en tu vida. Por ejemplo, en el deporte, yo, sin saberlo, conceptos como el constante movimiento, el no parar, está dentro del deportista. Tú tienes una lesión, tú tienes un pie incapacitado, pero sabes que puedes trabajar el tren superior y que puedes hacer visualizaciones y muchas otras cosas que no pare tu rendimiento totalmente. Yeah. Entonces, cuando me pasan cosas en mi día, no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto otro, es cuando creo, digo, hasta actuando la almugimnasta, ¿no? Luego, por ejemplo, la amplitud de campo visual, que además estás como muy asociado a las mazas, ¿no?, de la rítmica, que las lanzamos y si se abren, si miras una, pierdes la otra. Esta cosa de mirar de forma periférica, cuando tienes un problema, dices, espérate, voy a darle un poquito de distancia, voy a ponerle amplitud a esto, ¿no? Son mecanismos que tú cuando estás en el deporte los tienes como muy a la mano, ¿no?, porque los tienes que hacer para seguir adelante, para tu objetivo, y sin querer en tu vida también los trasladas. Entonces, lo he visto. Y aparte de cuestiones físicas o conductuales que me has dicho, o sea, los valores de una deportista profesional, que además las gimnastas, aunque tú acabaste tarde, joder, son peculiares porque todo como que se hace antes, ¿no? Como que todo es más pronto. Porque, por ejemplo, yo he metido tu nombre en Google antes de la entrevista para ver lo último que habías hecho, porque, aunque parezca mentira, yo de las cosas de la tele, eso a veces no me entero. Sí. Claro, todas las cosas que he visto durante tu vida privada, yo decía, Dios mío de mi vida, ¿es que te ha servido ser deportista o la presión que tú llevas sufriendo desde niña para soportar, pues según qué titulares, según qué cosas que yo estaba leyendo, estaba diciendo, Dios mío? Sí, sí. Sí, es que además no me puedo despegar de eso. O sea, y además que parece que es algo que hablo yo y yo no hablo. O sea, yo actúo en mi vida y los clickbaits estos son flipantes. Al principio te desesperas porque no es lo que tú estás construyendo o reconstruyendo y no te identificas con lo que estás viendo que el periodista escribe y pone, ¿no? Entonces, lo vives como con mucha frustración, pero también te digo que aprendes, como en el deporte, a cuando yo tenía este puteamiento de la española, a poner esa distancia y a centrarme en mi trabajo, en lo que me toca hoy, en lo que puedo hacer hoy, y como que esta abstracción, sin querer, también la estoy viviendo con este tema de mi vida personal. Entonces intento que no se inmiscuya en mi proceso de continuar y avanzar en la vida, como era también en el deporte cuando veía que iba a una competición y me llevaban fuera de concurso, o me hacían competir con una asiática, o me ponían esas trabas que eran muy heavies, porque eran muy heavies, pero yo cogía y digo, bueno, lo bueno que tengo es que siempre puedo volver el lunes a mi gimnasio, a mi entorno, a mi contexto. Puedo controlar esto. Entonces, sin querer, vale, yo no puedo controlar al periodista, no puedo aceptar igual esa crueldad,
pero sí puedo aceptar que puedo intentar poner una especie de barrera de eso que hacen con lo que es mi realidad. Porque el problema de todo esto es cuando desvirtúa tu vida, claro. Cuando empiezas a intentar cambiar eso que no puedes cambiar. Entonces, yo creo que esto lo he creado con el deporte también. Es un poco la misma, coger una cosa y llevarla aquí, es decir, tu mundo, a lo mejor podríamos decir que era la gimnasia, aunque no, en el mundo de una persona siempre es mucho más amplio, ¿no? Pero sí. Tu mundo es la gimnasia y ahora tu mundo es un todo incontrolable, pero era coger las cosas que cogías de aquí y dejarlas ahora en tu vida de postdeportista. Yo lo que creo es que primero todavía me sigo manejando después de más de 15 años que es lo que más me está costando y me sigue costando, esta cosa de la vida del autónomo. ¿Sabes? Que no puedes parar y que sí. Tienes que generar de alguna manera o hacer, porque cuando pares no sabes si vas a tener algo después. Como deportista también, porque tus resultados de este año marcan si tienes una beca al año siguiente, pero no era consciente de ello de esa manera. Entonces, cuando me ataca este sentimiento de decir, joder, me encantaría tener a alguien que me dirija, que me lleve, que me diga qué línea de trabajo vamos a llevar, hacia dónde estoy yendo, qué podemos modificar, ¿no? Como un equipo de trabajo que no tengo. Y entonces me hago yo de todo, yo soy todo. ¿No? La que piensa en mi imagen, la que piensa en qué puedo hacer, en dónde pueda sentir que me puedo sentir competente, qué tengo que dejar de hacer porque no me está haciendo bien. Es agotador. Entonces, sí que de alguna forma, como deportista, también tenía que tener esta autogestión, aunque podía delegar y confiar en otros, y creo que esta es la parte que más echo de menos. Has dicho una palabra que es crueldad. Has dicho la palabra crueldad. No sé si es una palabra que has como sufrido mucho tiempo. No sé, has contado muchas veces de tus avatares en tu carrera deportiva, ¿no? Pues los problemas físicos, lo has dicho, ¿no? Que me hacían competir no sé cómo, que me hacían hacer de otra manera. ¿Cómo se convive con una palabra tan cruda y que la has dicho de una manera tan natural como crueldad? Ver que hay gente que es cruel contigo. No tomándotelo personal. O sea, yo entendía que era un mecanismo político en ese momento, porque yo entendí que no querían que la estructura del CAR de Sant Cugat funcionase, y entonces yo era la diana. Y creía que no era algo, o sea, pensaba en que no era personal, que era porque yo estaba dentro de esa estructura y era la que estaba liderando un cambio, como muchos cambios que sin querer lideré, como el cambio de la edad dentro de mi deporte, el que fuéramos mujeres, o sea, no solo niñas. Cambió la mentalidad de jueces públicos y entrenadores el hecho de que yo fuera tan insistente con mi carrera. Entonces, siempre pienso que cuando dicen es que hasta que alguien no lo hace, no se produce el cambio. Pues yo he sentido esto. Algo que hice que era coherente para mí, que no creía que era algo increíblemente o que podía generar un cambio tan fuerte, provocó esto, ¿no? Y creo que también en algunas gimnastas que están en activo, que no se atreven igual a hablar o a contar la crueldad que pueden sentir de cómo se les está tratando o están viviendo, creo que sienten el soporte. Si Almu pudo, yo también, ¿no? Y bueno, al menos igual es algo mental, ¿no? Pero convives porque intentas no tomártelo a personal, aunque luego con los años continúa siendo. O sea, pero siempre pienso que no es personal, que es parte del ego o la necesidad de mantenerse ciertas personas en un lugar y que tú eres la mosca cojonera. Claro, y no es lo mismo ser una niña cuando te ves en una estructura de intereses que son difíciles de controlar para cualquier persona, pero para una niña supongo que mucho más, que una tía ya pues, con 25, a los 28, 20, los últimos años tuyos, o ahora con 40 años cuando te enfrentas a otra situación distinta. O sea, ¿cómo se defiende una niña o una deportista muy joven? Porque en gimnasia las deportistas son muy jóvenes. ¿Cómo se puede defender una persona de eso? Bueno, cuando eres más joven, de hecho, yo lo hablaba antes, que a nosotros nos sacan de nuestro núcleo familiar. Y eso es una realidad. A partir de ahí te vas a Madrid, en ese caso, en ese momento era Madrid, te alejas a 350 kilómetros de tu familia tampoco puede estar todos los días contigo. Entonces se genera un contexto y un ambiente nuevo para ti, donde tú estás sobreviviendo a adaptarte. Y realmente ahí sientes como donde para mí hubo un cambio en mi deporte y en mi ser cuando sentí que era prescindible. Porque tú cuando llegas al equipo es una necesidad del equipo. Yeah. Pero cuando sientes que eres prescindible... ¿Eso cuándo pasó? Con 17 años. Wow. A la vuelta de los primeros juegos.
Wow. Sí, me cambió el cuerpo, engordé 4 o 5 kilos en esas vacaciones, me bajó el periodo, empezaron a llegar gimnastas que eran como yo hacía un año, o sea, delgaditas, ¿no? con el cuerpo aún de niñas. Y cuando vi esa amenaza y vi que la gestión de la incorporación de nuevas gimnastas, nadie se preocupaba de esa gestión, que era supervivencia, cada uno hacía lo que podía con lo que pasaba, porque nunca se hablaba de cómo estás, qué necesitas, qué te está pasando, qué podemos hacer, qué valor tienes, qué podemos rescatar de ti, qué nos gusta de ti. No había nada de esto, era entrenar, 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 competir, competir. Entonces, cuando no hay reflexión, cuando no puedes exponer, cuando no puedes hablar, llega un momento que encima en plena adolescencia, que es la que yo transité dentro del equipo, que coincide con la retirada de muchas, porque sostener eso es muy complicado, el cóctel Molotov de Hasta hormonal y hormonal, físico, incluso, físico claro. y que tú no te entiendes, tu cambio no lo aceptas, la gente te ve distinta, tú ya no eras quien eras, la gente quiere ser como eras, quieres que sea como eras antes, y ya no puedes, es horroroso. Entonces, yo sostuve aquello, pues cuando lo pienso, por coherencia. Tenía una referente gimnasta rusa que murió en el año 92 en un accidente de coche, que era Oksana Kostina, y me encantaba. Cuando falleció era la época de mayor brillantez de ella, y desapareció. Y dije, si no llega a morir hubiera seguido, que igual no, pero hubiera seguido. Y entonces dije, yo quiero seguir, si yo siento que estoy en mi mejor momento a nivel expresivo, a nivel de control del aparato. Entonces yo creo que fue por coherencia, y no se supe abstraerme de la dinámica que era generacional e histórica. O sea, yo pude abstraerme de eso, pero no era lo normal, también te digo. Pero, no sé si está feo decirlo así, pero eso está fatal. Es decir, está fatal que una niña de 14 años salga de su casa, se meta en un ambiente que no puede controlar. Me imagino incluso el sufrimiento de tus padres cuando les contabas alguna cosa y todo. No sé si reflexionando con el tiempo y con el paso de los años, no sé si le sacas un balance positivo o negativo de esos años, vamos a decir de los 14 a los 18. Sí. Pero yo lo pienso ahora mismo como padre, por ejemplo, o sea, me está dando angustia solo de escucharte. Primero que tu hijo o tu hija igual no te lo cuenta, que es lo que yo... Claro, es que claro. Claro, porque yo cuando yo volvía a casa de vacaciones... Todo fantástico, ¿no? No, yo veía que las paredes de mi casa eran sustituidas por cuadros de su hija. Yeah. Por la ausencia. Y yo estaba yéndome, la que abandonaba el hogar era yo. Yeah. Y yo a mis padres muchas veces les ocultaba la sensación que yo tenía, pero yo tuve muchos problemas también con... Claro, tú llegas a un equipo, tienes que adaptarte a las niñas que están. Ellas tienen unos códigos, tú tienes que hacerte con el grupo y empiezas a hacer cosas que tú nunca hubieras hecho, pero por sentirte integrada. Entonces, todo eso no se hablaba. Todo era como... Yo ahora, si fuera responsable de un equipo nacional, tendría una serie de cosas. Antes de que una gimnasta entrara en el equipo, un lugar donde esa gimnasta pudiera ir independientemente de técnicos y federativos, tendría le plantearía una información previa a todo antes de que diera ese paso y habría una reflexión semanal, mensual, continuada sobre cómo está y su estado. ¿Y eso se hace ahora? ¿O algo parecido? Eso se lo tendrías que preguntar a las que están ahora, quiero decir. Yo creo que es a mí lo que me faltó en mi generación y que creo que muchas veces en el deporte quieren que los deportistas no piensen, que actúen, que hagan. No piense, haz, ¿no? No piensas, haz. Hombre, pero no piense, haz a un tío o una tía de 35 años, bueno, pero no piense, haz a un niño de 14 años. Claro, pero cuando tú, a través del miedo y la amenaza, consigues las cosas, es un sistema muy sencillo de aplicar para conseguir los resultados. Pero estamos hablando de niños. No, lo sé, lo sé, lo sé. Es que me parece... O sea, lo sé, pero... Solo la utilización de ese lenguaje con niños y con niñas, si lo sacas del deporte y tú lo llevas a una fábrica, estaríamos montando aquí el mayor escándalo del... Claro, pero estoy hablando de una generación de hace más de 20 años, donde el sistema que se trajo era el que se utilizaba y evidentemente yo creo que el deporte sí que ha evolucionado en muchos aspectos, primero porque ahora ya empiezan a haber denuncias y hace poco han vuelto a salir. Quiero decir que estamos empezando a verbalizar lo que luego hemos visto que no da ningún éxito de ningún tipo, porque a la vista está que los éxitos deportivos luego pasan al olvido y lo que te queda es tu experiencia traumática, más que miras para atrás, ¿qué me ha quedado, ¿no? Del deporte? Pues es que ni siquiera hemos cotizado en la Seguridad Social, o sea, no tenemos vida laboral. Y tú te vas de los 14 años hasta los 28
te sacan de tu casa y tú no has cotizado, salvo que mi madre me dijo en el 2005, Almu, cotiza en la Seguridad Social como autónoma porque tú, como alargues, tú no has trabajado. Claro. Y esto es lo que también creo que hay que poner en la mesa, que el deportista que es y se dedica en cuerpo y alma e inspira y es referente, no influencer, es referencer de los jóvenes para que no estén en la calle y adquieran unos valores para la convivencia, para la autogestión, para el autoconocimiento. Todo esto lo provocamos los deportistas bien saliendo una vez cada 4 años o siendo el referente de ese deporte para muchos niños. Yo 15 años después siguen niñas y niños apuntándose a este deporte porque me siguen teniendo como referente. Entonces, esto es una repercusión social que hacemos los deportistas en la sociedad. Y es más, Quique, te voy a decir una cosa muy fuerte. Un tipo o una tipa en la cárcel cotiza, el deportista no. Y ahora sí que se está involucrando al deportista para que cotice, se pague como quien dice, sus autónomos y luego se le devuelva. Pero claro, aquel que tiene una beca de 500 euros... Pues son 500, casi te deja pagar de autónomos. Entonces no tienes para nada. Claro. Entonces esto es muy difícil. Entonces hay que facilitarle al deportista. Porque hay deportistas que en esos momentos estás en activo, bastante tienes con entrenar un montón, y que tus 500 euros se vayan para la cotización. O sea, que debería ser, pero no debería ser una opción del deportista. Debería ser por ley. Claro. O sea, debería estar implantado. Y que a ti se te exige como 24 horas que te dediques a pensar en una cosa que desde luego no es tus finanzas, porque la exigencia del deporte encima lo que te dice es tienes que estar al 100% con esto, tienes que estar muy metido en esto y encima... No, espera, ¿y qué finanzas? Que yo cobraba, siendo una de las 8 mejores del mundo, 17.000 euros. No. Esa era mi beca, ¿eh? Yo porque luego fui una gimnasta que hizo historia, que fue atractivo para las marcas y yo puedo hablar desde un lugar cómodo. Yo estoy hablando por quienes han sido olímpicas y medallistas y están trabajando en un establecimiento, en un centro comercial, no sé cuántas horas de pie con un dolor lumbar provocado por una carrera deportiva y que encima mira para atrás y no es historial trabajado. O sea, que es muy difícil, esto es muy doloroso. Si tú no hubieras tenido repercusión comercial, decirlo, si hubieras sido una gimnasta buena pero normal, de las que la gente son muy buenas pero ni se sabe el nombre, ¿no? Tú tuviste, digamos, una repercusión fuera. Tú con 28 años, ¿cuál hubiera sido tu situación económica al salir al mundo? Mira, pues yo por retirarme y besar el tapiz públicamente, que aquel beso, el beso de Pekín, fue precioso, todo el mundo aplaudió, porque había 21 años de carrera, única gimnasta en el mundo de 4 finales olímpicas. Yo besé el tapiz y yo sabía que en ese beso se iban 17.000. Claro. Yo creo que un beso no costó tanto, ¿sabes? Porque al hacerlo público, la beca correspondiente al año siguiente te la quitan. Claro. Entonces muchos deportistas se retiran por detrás diciendo, no, estoy lesionado. No, lo hacen para cobrar la beca correspondiente, con todo el derecho del mundo. O sea, tú con 28 años, que no es una edad cualquiera, con 28 años uno ya tiene que tener una vida más o menos formada o estar en camino, aunque bueno, esto cada vez va más tarde, pero bueno, lo que sería, ¿no?, una vida normal. Tú ganando 1.300 euros al mes durante no sé cuántos años, entiendo que no tendrías, si no hubieras tenido ingresos, digamos, de marcas y ningunos ahorros. Bueno, ahorros pude ahorrar porque el dinerito que me iba llegando de las 2 marcas, claro, pero te digo, las iba guardando. Yo te digo, pero un deportista nada, que no consiga dinero, o sea, que consiga el dinero de lo que se supone que es el ejercicio de su deporte, un deportista de élite. Pues, sí, tendría la entrada para un piso, porque hubiera intentado ahorrar. A ver, si hubiera tenido que pagar los 400 de la Seguridad Social, pues aquello se reduce muchísimo más. Y sí es verdad que el deportista está en un régimen de que si está en un centro de alto rendimiento, pues se ahorra el gasto de la comida y el alojamiento, entonces tú puedes ahorrar casi sus 1.000 euritos al mes durante los años que estés y entonces luego igual tienes para poderte dar una entrada a un piso. Claro, pero a la gente los viste de héroes. Cada 4 años les exigen como que ganen. Sí. Todavía les critican si no ganan la medalla y no sé qué. Y lo que le está dando el Estado o nosotros o quien sea que tenga que financiar esto es una vida casi precaria. Bueno, es que el problema es que tú, por ejemplo, coges las estadísticas de la edad de abandono deportivo y cuando las niñas empiezan, por ejemplo, a los 6, a los 14 abandonan. Los chicos es como hasta los, no sé cuál era la estadística exacta, pero igual no estamos hablando de los 19, 20 años. ¿Por qué pasa que las chicas a los 14 abandonan el deporte? Porque no ven que el deporte les vaya a dar ni trabajo ni nada. Entonces, si tú al menos sabes que como deportista, si llegas al equipo nacional, tienes una cotización en la Seguridad Social y eres trabajadora, por lo menos
te lo planteas y dices, y el padre te dirá, y la madre, venga, sigue, que te merece la pena. Pero es que muchos padres dicen, hija, si es que no te va a dar de comer, si es que no te va a dar ni trabajo, ni vas a estar cotizando en la seguridad social. Entonces, hay un impulso en que ese deportista no continúe, pues con toda la lógica del mundo, porque no tienes absolutamente nada. Y está pasando de jugadores que yo no voy a hablar por ellos, que lo están pasando muy mal, de otras disciplinas deportivas, no hablo de fútbol, olvídate del tenis y tal. Vamos a hablar de los deportes olímpicos y considerados, mal considerados minoritarios, que de repente han dejado la práctica con 40, tienen 55 y tienen 15 años cotizados, y la jubilación está a la vuelta de la esquina y no van a tener para la jubilación. Entonces, luego también hay otra cosa, que todo hay que decirlo. Ha habido momentos donde a un atleta le han dicho, ¿cotizas o prefieres dinero? Claro, pues y eso también es comprensible, que escojan otra opción porque no están nadando en la... Por eso yo creo que esto hay que regularlo de una manera en la que el deportista no tenga que elegir, sino que sea algo establecido. Porque en Italia, la aeronáutica militar son funcionarios. Y entonces tienen unas garantías. Sí, son policías, y son del ejército y no sé qué, ¿no? Sí, entonces, que luego tú decides no seguir en ese funcionariado porque tu ilusión es dedicarte a la televisión o a ser enfermera o a, yo qué sé, me apetece tener mi propio negocio. Bueno, pues ya lo decides, pero por lo menos tu vida laboral, deportiva, porque en el decreto somos trabajadores del alto rendimiento. Trabajadores. Yo cuando leí en el decreto trabajadora me emocioné, que he sido trabajadora. Entonces es muy... yo creo que hablamos mucho este año de la salud mental, ¿no? Desde Tokio, salud mental. La salud mental del deportista, evidentemente en el estado, cuando estás en activo, es súper importante. Pero los problemas de salud mental gordos vienen después, cuando pasan años y empiezas a ver tu vida que no ha merecido la pena, la deportiva. ¿Para ti no ha merecido la pena? Para mí sí. Pero ha merecido porque he aprendido mucho. O sea, para mí es una escuela de vida el deporte, que debería serlo. El problema es cuando tus problemas personales, tus problemas laborales son tan grandes que no te permiten ver lo que sí que te ha podido aportar el deporte. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que hacer algo. O sea, yo creo que hay que hacer algo. O sea, pero yo lo hablo desde el lugar donde me busqué la vida. Ojo, que los patrocinios los busqué. El primero lo busqué, luego el segundo ya me vino, pero provoqué. O sea, no es que me vino alguien ahí, no. A mí me cogió un hombre, me dijo, vamos a hacer un campus con tu nombre de esta marca, porque hay una chica en un campus de fútbol que me ha dicho que a ver cuándo hago de una de la gimnasia. Y dice, ¿quién es la mejor? Almudena. Y me hizo un campus sin yo cobrar un duro. Entonces me llevó a la tienda y me dijo, toma una mochila y llénala de ropa. Y me puse yo a meter ropa, me puse 20 plumas y me llevé a la tienda. Y entonces, ¿yo qué hice? El domingo que tenía libre, hacerme fotos con la ropa. Y entonces se la mandé. Y entonces me dijo, ostras, Almu, estas fotos han llegado al de arriba y justo están en una campaña de dance, de baile, y eres ideal. O sea, si yo no llego a mandar las fotos, yo no llego a decirles gracias, me encanta vuestra ropa, es súper cómoda y es ideal y es que me encanta, no hubiera ocurrido. Y luego yo me vi en los banners de los mundiales o Copas del Mundo con mi cara y dije, hostia, esto, claro, luego fue todo como más rodado, pero hubo una provocación. Yo considero que he hecho muchas cosas también porque mi vida después haya sido así. Pero no se le debería exigir. Tú has sido muy buena haciendo eso, pero un deportista haciendo mucho menos que tú debería tener una vida garantizada, creo yo. Tú con 14 años te vas de Vitoria, ¿no? Te vienes a Madrid. ¿Tu adolescencia fue una adolescencia feliz o no? Sí, porque yo recuerdo mis veranos en el pueblo, en Alcántara, y ese momento de ir con la toalla andando hasta la piscina, luego la verbena de por la noche, de el primer así chico que te gusta, esas cositas. Claro, yo luego a partir de los 14 se acabó. Y yo luego no he vuelto a tener... Solo las de después de Atlanta nos dieron un mes y es cuando me cambió el cuerpo y dije, ostras, parar un mes tiene consecuencias. Entonces, a partir de entonces, cada vez que tenía vacaciones, era un descanso activo, ¿sabes? Eso es con Atlanta, tú tenías como 16 años, pongamos desde los 14 hasta que te haces adulta. ¿Esa época para ti es una época feliz? No. Para mí fue súper doloroso transitar la adolescencia, el cambio de cuerpo estando en activo. Fue porque no había conciencia ni conocimiento. Yo te bajaba la regla y vete a entrenar y apriétate la tripa con la pelota y con el suelo y no te quejes, ¿sabes? Es como... Yo recuerdo que no... Fíjate, a mí los días que estamos con la regla y la menstruación y estamos... tengo todavía el chip de como si no te pasa, como si no te pasa. ¿Hoy? Sí, sí.
Y digo, no, te duele la regla, túmbate un rato y quédate hecha un ovillo, porque era lo que yo deseaba hacer y no podía. O cuando me tomo un café a las 12 del mediodía y sentarme en una cafetería a las 12 cuando debería estar dando vueltas y saltando y con dolores, para mí es un puñetero lujo. Hoy, 15 años después, o 15 años después de haberte retirado. Yo vivo momentos que luego la gente me dice, tía, me encanta estar contigo porque eres una disfrutona. Y yo, es que todavía tengo la recámara. Eso es un poco de estrés, eso es un poco de estrés postraumático, ¿no? Yo creo que sí. Wow. Por eso que, a ver, también yo alargué mucho mi carrera y pasé por cosas que muchas gimnastas no pasaron porque se retiraron antes, porque igual vieron que, pues, por ejemplo, las del ciclo de Atlanta quedaron campeonas y no aguantaron más que una gimnasta hasta el ciclo siguiente. De Río, estuvieron en Londres Río y luego ya también se retiraron. Pero tú, por ejemplo, tú piensas ahora, una persona que está muy de actualidad, que es Ricky Rubio, que fue profesional con 14 años y que, bueno, su deporte es diferente, él es un hombre, es en un deporte en el que ganó mucho dinero, es decir, tiene otras preocupaciones diferentes, pero con 30 y tantos años ha terminado en un día en el que se le hizo el mundo oscuro y reventó. Tú, por ejemplo, no sé si has reflexionado sobre la vida de Ricky Rubio, pero ¿tú crees que es sostenible ser profesional con 14 años y con 33 años seguirte dedicando al deporte profesional con todas las cosas que te pasan en la vida, con todas las cosas que te suceden, él estando fuera de casa también desde muy pequeño? Sí. No sé si lo has pensado. Bueno, no es comparable porque yo me retiré, o sea, yo llegué al equipo nacional ya convocada desde los 12 para gimnasiadas y tal, hasta los 28, él todavía ha estado muchos años más, pero sí puedo entender el punto de inflexión, el decir, con esto no puedo. A mí me pasó en el año 2004, 2003, que pues, tuve un ataque de ansiedad, que yo tenía ansiedad y no sabía que era ansiedad, yo notaba una presión en el pecho que no sabía ni decir que me estaba pasando algo porque te cuesta, quieres seguir para adelante con tu carrera y algo que te está parando, me salió un herpes enorme, o sea, el cuerpo me estaba dando unos avisos que era como para escucharlos. Pero es verdad que me acuerdo que cuando me dijo la doctora, te voy a dar ansiolíticos, ni de coña, le dije. Yeah. A mí esto se me pasa ahora mismo. Y yo, no me digas cómo, pero dije que yo misma voy a sabotear mi propia carrera con lo que estoy deseando. Ahora, las consecuencias vinieron después, cuando me retiré. Igual Ricky Rubio lo está viviendo estando en activo y va a poder hacer un cierre consciente y quizás a la altura de lo que él quiere que sea su cierre. Yo hice el cierre deseado y me encontré el marrón después, porque además... porque ibas tapando todo eso, ibas como, el final está ahí, sí, a ver si llego, a ver si llego, a ver si llego y ya está. Puedo. Y yo me acuerdo cuando me retiré, que yo lloraba todos los días y le dije a mi entrenadora, Ira, necesito volver allí, necesito volver. Y me senté al lado de mi entrenadora, detrás de la línea roja del tapiz, a mirar el tapiz y a aceptar que esa vida había terminado, que eso ya no me pertenecía. Y fue súper duro, no es el aceptar que ya no voy a moverme porque el cuerpo me lo pedía. Era un descanso, yo flotaba por la Villa Olímpica cuando acabé en Pekín. Levitar, yo lo he vivido, levitar. Pero pierdes todo, tu día, tu rutina, tu sala, el olor a fresco y el olor a sudado del después, el trabajo bien hecho, la ducha del placer del después del día de trabajo. Pierdes muchas cosas. Y un poco lo que te he preguntado al principio, por eso te lo preguntaba. Hacemos una cosa y lo hacemos con los niños que les decimos qué quieres ser, que es una tontería, porque ser, pues serán personas, se dedicarán a una cosa. Ya, claro, está mal formulada la pregunta. Tú eras gimnasta, ¿no? Tu ser iba indisolublemente ligado a la gimnasia. Hasta que consigues ser otra cosa, tiene que ser un poco complicado. Sí. Creo que esto es lo que atravesamos todos los deportistas. Algunos de una forma más traumática y otras menos traumática. Pero incluso a mí me ha costado, ahora ya lo digo con bastante contundencia, que soy actriz. Porque ya tengo trabajos que me avalan. Pero es un ejercicio que tengo que hacer. Porque sigo teniendo la identidad de gimnasta. O sea, yo cómo me siento en mi casa es la de la gimnasta. Cómo me muevo en mi vida es la de la gimnasta. Cómo mido las distancias es la de la gimnasta. La cinta son 6 metros, más o menos, hasta ahí. O sea, el peso de las cosas. O sea, va intrínseco en ti y la manera de reflexionar y de actuar. Entonces, aceptar otra identidad es lo que a mí me ha costado
y yo creía que quitaba una identidad para que empezara a ser otra, y ahora ya me he dado cuenta de que pueden ir paralelamente. Ya. Pero eso es un proceso muy difícil porque yo nunca voy a volver a sentirme, creo que tan competente como me sentí en la gimnasia. Yo creo que nunca voy a vivir emociones tan heavies como las que viví en la gimnasia. Entonces tienes que aceptar una nueva identidad con una forma nueva de vida y con una nueva manera de sentir y vivir las cosas. Ahora, el teatro me da algo muy parecido, porque al final preparo algo entre bambalinas y lo saco al público. Entonces he buscado profesiones donde me permitan hacer eso, Ya. porque es lo que me da la vida. Y eso no es un poco peligroso porque dependes un poco pues de que la gente compre entradas, de que la gente quiera ir, de que la gente te quiera ver. Sí, no, porque también me encanta hacer tortillas de patata. Vale. O sea, me Guay. gusta que venga gente a mi casa y preparar tortillas. Vale. Y de hecho, hago retransmisiones, me gusta hablar del deporte desde otro lugar. Me aventuré a escribir mi vida, pero no miro las liquidaciones. O sea, luego llegan y dicen, qué bien este dinerito. Además, todo te ha ido muy bien. Pero, Todas las cosas que has hecho te han ido muy bien, esa es la realidad. pero que creo que ha sido por una búsqueda, porque he estado en una búsqueda y explorando un camino, no buscando un fin. Ya. Y entonces, de repente me he abierto en la búsqueda de voy a probar, he abierto ventanas que de repente me han dado salida. De repente me he visto presentando galas, de repente me he visto comentando con Paloma del Río cuando yo no sabía que tenía esa capacidad comunicativa y me la descubre esta señora, ¿sabes? Esta mujer a la que admiro. Digo, pero vamos a ver, y sigo pensando que yo no tengo esa capacidad porque tengo un síndrome del impostor tremendo. Yo cuando he ido a algún fotocall, y esto lo he contado alguna vez, y me he puesto ahí a posar, saber que voy a cobrar en ese momento casi la mitad o un cuarto, depende de la publicidad que sea, del dolor que me ha supuesto a mí un año entero o medio año de mi gimnasia, no lo sostengo. O ver a mi padre poniendo ventanas de aluminio, es que no lo sostengo. Entonces mucha gente me dice, Almu, ¿esto es fruto de lo que has provocado, invertido? Digo, pues creo que no. Porque muchas gimnastas han hecho este esfuerzo. Vale, igual tengo otra capacidad de expresar, de comunicar, de abrirme, de hacer, y he provocado otras cosas. Bien, de acuerdo. Pero el esfuerzo, la dedicación, los llantos, mis compañeras de litera, el después, que a nadie se le ha escuchado, y digo, esto lo hemos vivido igual. Claro. Entonces tengo que hacer un trabajo cada vez que digo, joder, es agotador. Mi hijo el mayor juega al fútbol. Juega en el equipo del colegio y el otro día el entrenador me dijo, ¿por qué no llevas a hacer las pruebas ahí al Rayo, que yo soy el Rayo? Al Rayo, y Valentín, Claro, que lo conozco. ¿Ah, sí? Sí. Tremendo máquina. Es el mejor. ¿Sí? ¿Por qué no llevas al Rayo a hacer las pruebas y tal? Que yo creo que no tiene nivel, pero bueno, que a él posiblemente le haga ilusión hacerlas. O pienso en que vaya a un equipo, que deje de jugar en el equipo del cole y vaya a un equipo a competir. Tiene 9 años para 10. Me dio muchísimo terror. Hablé con amigos deportistas y todos me dijeron, para que los niños compitan tienen que estar muy convencidos de que quieran competir, porque competir no es fácil y tal. Tú, si tuvieras una hija, una sobrina, un amigo te consulta, lo que sea, y te dice, mi niña se quiere dedicar a competir, ¿tú qué consejo le darías? Yo le dejaría hacer lo que quiere. Lo siento. Jo, pero es que son ya, es pero muy escucha, difícil. después de todo lo vivido, hay muchos valores que por eso es tan importante el deporte en la sociedad y por eso somos tan importantes estos referentes que somos para la sociedad, porque al final el deporte te obliga a adquirir ciertos matices en tu día a día. Pero una cosa es sí. el deporte y otra Y cosa es la alta competición. Sí, no, la alta competición no es sana. Eso Te lo firmo. Pero yo no le voy a poder decir a mi hija, a mi hijo, si quiere hacer eso, decirle que no. Ya. Porque yo agradecí que mis padres no cuestionaran mi decisión. Y si algo valoro de mis padres es que siempre me escucharon y que siempre estuvieron. Y si no hubiera sido, les hubiera recriminado eso toda mi vida. Ya. Entonces, ¿Y por qué la alta competición no es sana? bueno, porque llevas el cuerpo a un límite que no es ni medio normal, acabas por tu ambición de no tirar por tierra tanto esfuerzo en un momento dado, salir con un pie infiltrado, dormido, roto. O sea, llegas a hacer cosas que en una vida normal no harías. Entonces, por eso somos, para las empresas, cuando digo, joder, que contraten a deportistas, ya no es porque sean buenos en esa ejecución o en informática, en lo que se le contrate, es su implicación, su compromiso, su alto nivel de compromiso, su extra que sabe dar en un momento dado
cuando te lo piden, porque lo tenemos como integrado, ¿no? O sea, que luego es muy peligroso, porque yo una de las cosas que he tenido que manejar es diferenciar entre esfuerzo y sacrificio. ¿Cómo? A ver. El esfuerzo y el sacrificio no son lo mismo, yo pensaba que era lo mismo. Cuando tú te sacrificas, parte de tu esencia se va en el camino y en el esfuerzo no. En el esfuerzo es algo como muy consciente. Hay una moraleja que dice, que es el del cerdo y la gallina, ¿no? Y le dice la gallina al cerdo, vamos a abrir un restaurante de desayunos, ¡bien! Y el cerdo le dice, bueno, ¿y de qué va a ser el desayuno? Muy sencillo, ¡bien! Dice, pero ¿de qué va a ser el desayuno? Huevos con bacon, ¡bien! Pues seamos más gallinas y no tanto cerdos, ¿no? Sería. Entonces, yo me he sentido que mi carrera en el deporte de élite te tienes que sacrificar, no hay más tu tía, pero ser consciente del sacrificio. Porque a mí lo que me ha pasado es que no he sido consciente del sacrificio. Entonces, cuando me he retirado, he mirado para atrás y me he empezado a dar cuenta de cosas que no las había tenido presente. Entonces, es una delgada línea que no todo el mundo puede estar preparado para eso y después la repercusión de ese sacrificio tiene unas consecuencias. ¿Y qué te motiva? ¿Te motiva a ganar o qué te motiva para llevar las cosas tan al límite? Bueno, en mi deporte es más, claro, es un deporte donde tienes que intentar rozar la perfección, donde tienes que intentar no ganar a la otra, sino hacer tu mejor ejercicio, trasladar el mejor entrenamiento a la competición, que es lo más difícil, y luego está supeditada a un jurado. En algunos deportes el dopaje es la trampa y en nuestro deporte me atrevo a decir que es la parte del jurado, que son quienes deciden. Y no muchas veces coincidimos en el criterio y en la manera en que se hacen. De hecho, hay reclamaciones en competición y se cambian las notas. Si no existiese eso, estaríamos todos contentos, pero si existe es porque pasa. Entonces, a mí me llevaba a hacer gimnasia para el público. Yo creo que por eso ahora soy actriz, porque me gusta contar historias. Me gusta, de alguna forma, cambiar algo que tenemos como preestablecido. Yo me acuerdo que se despertó toda la parte creativa, también provocada por mi abuelo, porque era un tío que era poeta, rapsoda, guía turístico, todo autodidacta, arqueólogo, y era un hombre que reciclaba cosas del campo y hacía sus monigotes y le ponía nombres. Entonces, para mí, el que algo valga para otra cosa, lo tengo mamado desde pequeña, ¿no? Entonces, a mí me gustaba innovar y ser diferente, pero no ser diferente porque era mejor, no, porque te voy a ofrecer algo distinto. ¿Qué te voy a ofrecer? Un elemento nuevo que no existe. Y entonces yo cuando hacía mis rodamientos que me había inventado, mis rotaciones de aro en el cuello que pasaba la pierna y tal, yo sentía que el público valoraba eso. Entonces mi ilusión era sorprender con algo diferente. Y luego sí que los últimos años de mi etapa era romper con un techo de cristal que consideraba que era injusto en mi deporte, y a mí eso me dio mucha fuerza para seguir. No era competir, era demostrar. Y claro, pues las famosas 4 finales olímpicas consecutivas, un récord que sigue ahí, llegan a gimnasta profesional hasta los 28 años, ¿no? Que es una cifra que rompió con todo, pero dices, tus últimos años de gimnasta no fueron cómodos para, digamos, las estructuras de tu deporte, ¿no? Tuviste como muchos problemas. ¿Qué ocurrió ahí? Pues del año 2000 al 2004 yo decido entrenar con mi entrenadora en Cataluña porque le ofrecen el puesto de seleccionadora en Cataluña. Y entonces ella, justo cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Sydney, yo había competido con el menisco roto, me tuve que operar porque me lo rompí 6 meses antes y entonces cuando terminé me operé. Y hubo un vacío de poder. No había presidente, no hubo una transición fluida, no había entrenadora, casi todas lo dejaron, solo sobreviví yo y otra compañera. Entonces nos fuimos a nuestros clubes, yo me fui a Vitoria y entonces Irache la llevaron a Cataluña y nos fuimos allí. Entonces, como a los 4 meses me llamó la seleccionadora nueva y me dijo que tenía que volver. Y dije, perdóname, pero llevo sobreviviendo a todo sin ninguna llamada de nada, yo ahora no me muevo de aquí. Y entonces yo lo veía normal, deporte individual, yo ¿por qué tengo que estar en un régimen donde esa entrenadora que llega no me conoce y esta entrenadora me conoce desde que soy pequeña y sabe mi sistema de trabajo? O vienes o te atienes a las consecuencias. Y 8 años. Y fueron competiciones, por ejemplo, de cara a los Juegos de Atenas, en el clasificatorio me hicieron pelear con una compañera que me da mucha pena todo, porque al final las dos estábamos sobreviviendo como podíamos a un sistema clasificatorio de 4 competiciones internas y 4 externas. Las internas las empatábamos y las externas las gané,
Y tuve que llamar yo a los medios de comunicación para que lo hicieran público, porque a mí nadie me estaba dando las garantías de que aunque consiguiera la plaza, conseguirlo. Conseguí la plaza, un mes antes me rajé la fascia del pie, alguien me vio con muletas en el CAR y pegó un chivatazo a la española y convocaron un control para que volvieran a medirme cuando ya había conseguido mi plaza. Entonces llamé al Consejo Superior de Deportes y dije, voy a la prensa. Y entonces lo pararon, porque el sistema clasificatorio era ese. Entonces fue muy duro. Y luego vete a los Juegos de Atenas y hazlo bien. Hazlo bien. Porque después del periplo que has vivido, que casi nadie sabe, lo saben ahora, que lo cuento así tranquilamente, un poco alterada todavía, pero dices, joder, como la cague les doy la razón. Ya. Pero yo creo que estaba tan convencida de mi trabajo. De hecho, claro, yo me recuperé de la fascia en tiempo récord. Yo hacía visualizaciones donde, como vi los tejidos rotos con la ecografía, yo me visualizaba todas las noches que los tejidos se juntaban. Y digo, esto se va a juntar como vamos. Entonces empecé a hacer todo trabajo de aquí para arriba, nadar, específica en el suelo, ballet en el suelo, visualizaciones, y cuando me quitaron las muletas, me puse de pie y no había perdido nada. Es más, había descansado de la exigencia de cumplir el plano, con lo cual estaba hasta como descansada mentalmente. Y cuando volví dije, hostia, Irache, que estoy... O sea, hice la competición de mi vida. Dije, es que esto era justicia, esto es justicia. Y me acuerdo en el Kiss and Cry, cuando esperábamos la nota, que los abrazos que teníamos, me acuerdo que abuchearon mi nota de pelota porque fue muy baja, y yo decía al público, tranquilos, tranquilos, si es que si es que haber hecho bien el ejercicio para mí es suficiente después de lo que yo he pasado. Y luego de cara a los Juegos de Pekín, la seleccionadora intentó echarme porque me hice una fractura de estrés en el pie y aprovecharon... Varias, además, ¿no? Sí, dos veces. Últimos años, varias veces. De hecho, me obligaron a competir en el de España para poder ir al Mundial y como competí con la fractura sin curar, me lo volví a romper. Ya. Entonces, una fractura de estrés cuando se cura no se vuelve a romper. Como no esté curada, sí. Entonces, me metí en un programa de patinaje sobre hielo y lo gané. Y luego entonces tenía la prensa otra vez y dije, volvemos a la batalla. Y entonces dijeron, no, ¿qué hay que hacer? Y yo, dejadme en paz, trabajar. Y si hay una mejor que yo, que vaya. Digo, pero por favor, déjame. Entonces ya fui a Pekín, conseguí otra vez el diploma, pero luego tuve unas consecuencias de aquel esfuerzo psicológico que... aquella mirada al tapiz desde la línea roja era como... Ya. Y te sigue doliendo hoy, ¿no? Sí. Jo. Claro, y hace muchos años de eso, hace 15 años de eso. Porque pienso, no es personal, pero, hostia, tan difícil era escuchar. O sea, y luego dices, soy referente para las niñas y digo, ¿quieres competir? Sí, pero si es mi hija, le voy a hablar muy, muy bien y quiero hablar de esto. Yo sé que hablar de esto a la que esté en la élite le ayuda para poner límites. Ya. Aunque yo los puse, pero que los puse y paraba las cosas, pero luego tuvo unas consecuencias muy catastróficas porque aprendí que todo se podía conseguir con sacrificio. Por eso hay tanta diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Yo creo que hay que saber que hay cosas que no merecen la pena, o sea, que no. Y luego entiendes que el objetivo lo cumples, al final lo cumples. Yo conseguí ir después de todo este periplo. Entonces yo no quiero pensar que para conseguir las cosas en mi vida tenga que estar sufriendo, ¿sabes? Porque la consecuencia de eso sigue, aunque esté sanado y lo hable, ahora porque conecto mucho con la emoción de aquel momento. Luego yo me voy a mi casa y estoy bien, ¿no? Pero conecto mucho con el dolor y quizás por eso soy actriz también, porque sé conectar con como si fuese hoy. Ya. O sea, ayer, hoy. Bueno, se nos está acabando el tiempo. No pretendía yo este final. Te quería preguntar, claro, si a ti hace 20 años te dicen que ibas a estar hoy donde estás hoy haciendo lo que haces hoy, posiblemente no te lo hubieras creído. No sé dónde te ves dentro de 5, 10, 15, 20 años. Cerca de Vitoria, en mi casa. Cerca de mis padres. ¿Estás harta de Madrid a lo mejor? No, un poco sí. No, en Madrid me ha dado muchas oportunidades, pero creo que mi vida tuvo una explosión fuerte y me hizo valorar lo que no estaba viendo por estar centrada en otro pensamiento, en otra persona, Entonces, creo que cuando nos pasa algo que nos transforma tanto, ves con una claridad
que no digo que todo el mundo tengamos que pasar por algo así, pero la parte muy, no positiva, sino de aprendizaje, es que cuando tocas fondo, a partir de ese momento sabes que no vas a volver ahí. Y tú te compraste un terrenito, ¿eh? Sí, por eso en Legutio. Claro. ¿Y qué tal va eso? A ver, me tienen que dar autorización los de Ura, porque el pantano colinda con el Ebro. Ajá. Y yo no sabía este retraso, porque si no yo en diciembre estaría asando mis castañas en la chimenea. Ah, pero tienes una casa ya hecha. No, estaría, la tengo que construir, tengo el terreno. Y ya tienes el proyecto hecho Claro, y todo sí, eso. sí, es que me tienen que dar el ok, o sea, es darme el ok y ya construir y ya me veo me he tardado 3-4 meses de retraso. Y tu idea es irte a vivir allá y luego venir a ir a... Claro, yo sí me puedo permitir que yo esté afincada allí y aquí venga para los trabajos. Por ejemplo, para las conferencias puedo viajar desde Vitoria. Para las masterclass, que cada vez haré menos, también. Si me salen trabajos como actriz, sabes cómo es la vida del actor. Claro. Entonces es muy irregular, no puedes vivir de eso, salvo que seas una persona que sea súper reclamada como actriz. Y luego, pues, no sé, los trabajos de televisión que me van saliendo también suelen ser puntuales. Claro, pues mira, te voy a decir una cosa. No me ha dado envidia nada de tu vida, de lo que has contado hasta ahora, pero lo de que te vas a hacer una casa en Vitoria, Sí, ¿verdad? y te vas a poder ir a vivir allí tranquila, Quique, y vas a venir a currar a Madrid de vez en cuando, ahora mismo me está dando una envidia tremenda. Créeme que mi forma de haber salido de un momento súper difícil de mi vida ha sido gracias al deporte, ya solo por eso ha merecido la pena. Pues ya está, pues ese es el mensaje que tiene que dar, que se nos acaba el tiempo. Almu, pues muchas gracias. Gracias a ti. Desde aquella vez que te conocí. Es verdad.